Déjeme primero que nos ubiquemos en el contexto histórico en el que se da esta profecía. El contexto histórico es, para ese momento, el pueblo de Israel ya estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, que abarcaba 10 tribus, y cuya capital estaba en Samaria. El reino del sur, que prácticamente estaba reducida a la tribu de Judá, y que tenía como capital Jerusalén. Ese es el contexto geográfico, digamos. Bueno, el reino del sur, Judá, que es a quienes Dios envió a Isaías para que les profetizara, tenía como rey a un hombre que se llamaba Acaz, un hombre malo, lo que se dice malo. Y para que nos demos una idea de qué tan malo era, vamos a 2 de Crónicas 28, para que veamos cómo lo describe la Biblia a este Acaz. Déjeme decirle de una vez en lo que lo busca, que cuando estemos viendo este contexto histórico, vamos a alternar la lectura de 2 de Crónicas 28 con Isaías capítulo 7. Así que tenga su lista, tenga su Biblia lista en Isaías 7 y en 2 de Crónicas 28, porque los vamos a estar alternando. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, sabemos que toda la profecía del Antiguo Testamento está agrupada al final del Antiguo Testamento, ¿no? Pero esto es con motivos didácticos. Si se agruparan los libros en la Biblia de una manera cronológica, entonces toda la profecía, desde Isaías hasta Malaquías, tendría que ir intercalada entre los libros del 1 de Samuel al libro de Nehemías, porque cronológicamente los profetas ejercieron su oficio en este periodo que abarca el 1 de Samuel al libro de Nehemías. Entonces, un buen ejemplo de esto que le estoy diciendo es este contexto que vamos a ver. Isaías ejerció su oficio de profeta en Judá en tiempos de Acaz, y la historia de Acaz la narra el 2 libro de las Crónicas, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se describe el carácter de este famoso Acaz. Capítulo 28, versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Eso ya es malo, pero no es todo lo que hizo. Versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así de malo era Acaz. Llegó a sacrificar a sus hijos a ídolos. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios juzgó? Porque a causa del pecado de Acaz, Dios juzgó a Judá. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué, si el que pecó fue Acaz, por qué Dios se la tomó contra todo Judá, no? Generalmente, hermanos, cuando el que guía está mal, los guiados están igual de mal. Porque Acaz no fue el único que se inclinó ante las imágenes de Baal que hizo. Tristemente no fue el único que sacrificó a sus hijos en fuego. En otra parte de su libro, Isaías acusa a todo Judá, desde el mayor hasta el menor,
de haberse desviado de su fidelidad a Jehová. Por eso Dios permitió que una alianza, que el reino del norte, estas 10 tribus, habían hecho una alianza con los sirios para atacar al reino del sur. Y Dios permitió que esta alianza prosperara. Miren, vamos a Crónicas 28, ahí mismo, en el versículo 5. Después de que en el libro de Crónicas se nos describe el carácter de Acaz, inmediatamente después, en el versículo 5, viene la consecuencia. Dice, por lo cual, es decir, porque Acaz era de esa manera y porque había arrastrado con él a todo el pueblo, por eso Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Cómo pretendía Acaz remediar esta situación tan grave? Recurriendo a lo que a su modo de ver era la ayuda más eficaz que podía encontrar. Y uno puede anticiparse y decir, pues le pidió ayuda a Dios, ¿no? Siendo el rey del pueblo de Dios, estando en apuros, lo que esperas es que le pida ayuda a Dios, ¿no? Acaz no le pidió ayuda a Dios. Para Acaz lo mejor que podía hacer era aliarse con el entonces más poderoso ejército que había, los asirios, no los sirios. Los sirios estaban aliados con el pueblo, con el reino del norte. Los asirios eran otro pueblo que en ese momento era el más poderoso, y a ellos es a quien le pide ayuda a Acaz. Vamos al versículo 16 de ahí del capítulo 28. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Dense cuenta de la gravedad de la situación. Había una alianza sirio-israelí que amenazaban con atacarlos, que ya los habían que ya les habían dado un primer golpe y que no se habían conformado con eso, sino que amenazaban con regresar y terminar con el reino del pueblo. Pero encima de eso había un pueblo más que los quería atacar, los edomitas. Entonces, humanamente, si te están atacando dos reyes con tus hermanos de sangre, y generalmente las peleas entre hermanos son las más encarnizadas, y aparte los edomitas te están atacando también, humanamente uno puede decir, pues fue buena decisión. No, le voy a pedir ayuda al más grandote del salón. Si dos me quieren pegar, pues yo le voy a pedir al más grandote del salón que me defienda. Y fue lo que hizo Acaz. Pero Dios, hermanos, que nos castiga, nos reprende, pero no se olvida de nosotros, no se olvida que somos sus hijos, manda a decirle a Acaz por medio de Isaías: no le pidas ayuda a un rey pagano, no busques ayuda fuera de mí, yo te voy a ayudar, yo voy a darte lo que necesites. Es más, si no me crees, le dice Isaías, o Dios por medio de Isaías, Acaz, pídeme una señal, la señal que quieras, arriba en los cielos, abajo en la tierra, de donde sea, pídeme señal y yo te la voy a dar para que veas que no necesitas pedir ayuda fuera de mí. Dios va a ser la fuente de tu ayuda. Vamos a Isaías 7, porque ahí es donde está esta señal que Dios le ofrece a Acaz. Isaías 7:10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto.
con tal de que Acaz no se aliara con los asirios, porque Dios sabía que esa alianza sería desastrosa para su pueblo. ¿Cómo respondió Acaz? No pequé y no pecaré a Jehová. No voy a pedir señal. No voy a tentar a Jehová. Aparentemente, esta es la respuesta de una persona piadosa, ¿no? El problema es que Acaz no era una persona piadosa. Acaz en realidad no tenía ninguna intención de escuchar la palabra de Dios. Y alguien que no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, no es una persona piadosa, por mucho que parezca serlo. Juan Calvino decía, comentando este pasaje, que cuando Dios nos ofrece una señal, es porque necesitamos esa señal. Y a veces nosotros pretendemos ser muy fuertes espiritualmente y decir, no, yo voy a aguantar y voy a ver qué pasa. No tengan miedo, hermanos, de pedirle una señal a Dios, porque Dios está dispuesto a darnos. Ojo, no hay que tentar a Dios, no hay que ser altaneros con Dios, pero cuando sintamos esa necesidad de tener una señal de su parte, no dudemos en pedirla. Recuerde que en Dios tenemos al mejor Padre que podemos tener, y la Biblia enseña que si nosotros le pedimos pan a Dios, no nos va a dar una piedra. Rápido le doy un testimonio de esto que me pasó a mí. En el tiempo que estuve yo en prisión, había días que me sentía muy atribulado. Y un lunes en especial me levanté yo temiendo lo peor, porque habían pasado casi 2 años y no había nada. Yo ni siquiera había declarado. Y me entró la angustia, y en ese momento yo le pedí a Dios, dame una señal de que estás conmigo, dame una señal de que no me has abandonado, de que tú te vas a acercar, por favor dame una señal. Lo hice en la capilla que había ahí en la sección en donde estaba, y me regresé a trabajar. Y los lunes no hay visitas, las únicas visitas que se permiten son abogados. Entonces, cuando yo estaba trabajando,